Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. El exorcismo a un sacerdote. La vocación de un sacerdote a la entrega espiritual a Dios conlleva múltiples sacrificios y es una de las tareas más complicadas de sobrellevar. La leyenda del día de hoy es sobre Juan, quien era un sacerdote, pero no solo eso, era un sacerdote exorcista y era uno de los mejores. Impartía clases en el seminario para los seminaristas y también para los sacerdotes que querían enfocar su vocación a ser sacerdotes exorcistas. Al inicio para Juan su motivación era ayudar a las personas y cuando inició en sus primeros exorcismos era sumamente complicado, puesto que era bastante intimidante tener a un demonio enfrente de él retándole. Para Juan era realmente importante tener una espiritualidad y una fe con unos cimientos realmente fuertes. Así que en un inicio la oración, la meditación, el sacrificio eran sumamente importantes para Juan, puesto que él sabía que lidiar con un demonio no es cualquier cosa, y más cuando depende la vida de una persona. Juan resultaba sumamente eficiente para llevar esa tarea sacra de retirar demonios de personas y mandarlos de regreso al Averno, de donde habían salido tratando de hacer el mal. La reputación de Juan se fue pasando de boca en boca, y no solo por la arquidiócesis nacional, sino que también se difundió hasta el Vaticano, donde ya se hablaban de las proezas de aquel célebre sacerdote exorcista, donde se mencionaba que incluso los demonios le tenían miedo. Entonces para Juan comenzaron a incluirlo en esferas religiosas de poder, donde se hacían presentes los principales personajes eclesiásticos, y Juan se sentía envuelto por aquel poder que se respiraba, pues era muy diferente el estar ahí, simplemente el dinero que se manejaba para mejorar la vida de aquellos célebres religiosos, con donaciones de señoras millonarias que no tenían otra cosa que hacer con su dinero, les hacía tener una vida de reyes. El poder eclesiástico que podían tener e incluso podían tener un poder adquisitivo para comprar propiedades y autos. Y para Juan realmente no es que el dinero fuera lo más importante del mundo. De hecho, Juan siempre había predicado con la humildad y Juan sabía que la humildad era un aspecto sumamente importante para tener una buena espiritualidad y estar en una excelente armonía y comunión con Dios, y más para la tarea que él desempeñaba. Sin embargo, había algo que sí le gustaba al estar en aquellas esferas de poder religioso, y era el reconocimiento que la gente que lo viera con admiración y que lo viera casi como todo un santo. Eso era algo que le llenaba personalmente, y ese reconocimiento que se había logrado forjar en base a su trabajo y sacrificio le fuera otorgado por tan célebres círculos de clérigos. Así iba a dar ponencias de índole religioso, presentándose como uno de los mejores exorcistas. El tiempo transcurría y Juan, perdiendo aquella humildad que le caracterizaba, aquella profunda espiritualidad y aquella cercanía con Dios, pues para infortunio de aquel sacerdote comenzó a notar que aquel círculo religioso de poder guardaba turbios secretos, y eran secretos que dejarían horrorizado a cualquier creyente. Juan, en un inicio, cuando comenzó a subir peldaños en ese grupo, comenzó a ver la pudredumbre que muchos de aquellos sacerdotes hacían, gracias al propio poder que la religión les había otorgado. Y aquel exorcista estaba en una encrucijada, pues tenía dos opciones. Una de ellas era salir a tiempo antes de que la codicia y el poder lo absorbiera a él también, y otra era hacerse de la vista gorda y fingir que nada estaba sucediendo,
y así poder conservar su hegemonía y continuar en esa esfera de poder que le habían otorgado, aquella esfera de poder que le había otorgado dinero, comodidad y sobre todo un reconocimiento y un estatus que a Juan tanto le gustaba. Juan poco a poco comenzó a adentrarse en aquel mundillo eclesiástico donde las depravaciones y excesos eran cosa de todos los días. Poco a poco fue siendo seducido por aquel vil y depravado mundo. Años anteriores, si Juan hubiera sabido cómo sería la situación y aquel pecaminoso escenario eclesiástico, él se hubiera negado enérgicamente y rotundamente, pero desafortunadamente fue adoptando ese mundo de pecados paulatinamente hasta estar lleno de pudredumbre sin siquiera haberlo notado. Se dice que el diablo tiene maneras extrañas, pero sabias, a su conveniencia de trabajar y que son más las tentaciones que vivimos en nuestro efímero paso por este mundillo terrenal que los sacrificios que estamos dispuestos a realizar para no caer en esas tentaciones demoníacas. Eso era algo que Juan sabía de memoria, pero simplemente comenzó a caer en el juego del diablo, sin siquiera notarlo. Juan ya tenía una gran mansión donde realizaba fiestas con banquetes grandes, bastante alcohol, sexo, excesos, perversiones de lo más bajo y ruin y vil. Era un Sodoma y Gomorra, pero al día siguiente los sacerdotes salían a impartir sus misas, confesar feligreses y aparentar ser personas de un carácter moral e intachable, con caretas de santos y fieles seguidores a la intachable doctrina que Jesucristo les había enseñado como ejemplo de sociedad. Un día que un cardenal que también pertenecía a ese grupo de desnables clérigos recibía una noticia, pues la hermana de aquel religioso aparentemente había sido poseída por fuerzas obscuras, ya que la joven tenía actos erráticos como una aberración tremenda a imágenes religiosas, una fuerza física que era extrema, que no correspondía a aquella joven. Podía entablar una perfecta conversación en un latín, alemán, italiano y francés, cuando ella no sabía ninguno de esos idiomas con anterioridad. Y cuando aquel cardenal fue a verla, aquella joven le decía cosas sobre todos los secretos que guardaban de su podrida y segunda vida de excesos y abusos, cosa que era bastante secreta y que no existía la manera de que aquella joven supiera con tanta exactitud aquellos datos, aquellos eventos. Entonces, aquel cardenal recurrió a Juan, se acercó con Juan sabiendo que la reputación que aquel célebre exorcista tenía le podría ayudar, y así continuó a pedirle su ayuda de manera de favor, que le ayudara a sacarle aquel demonio que atormentaba a su hermana menor. Y Juan aceptaba y le decía que no había ningún problema, que él exorcizaría a aquella joven sin el menor de los problemas e infortunios, pues desafortunadamente para Juan, su ego lo había nublado y él creía que él podría exorcizar rápidamente a cualquier demonio, pues era un procedimiento que conocía a la perfección y sería uno de los tantos exorcismos que él ya había realizado con anterioridad. Sin embargo, Juan ya tenía bastantes años que no había realizado aquel ritual ni algún exorcismo. En los últimos exorcismos que él había realizado, él había estado en una profunda espiritualidad con meditación y comunión profunda con Dios. Sin embargo, el escenario había cambiado. Ya no era el mismo Juan, el mismo sacerdote. Ahora era un clérigo sombrío, con avaricia de poder y un ego que llegaba hasta las nubes. Juan estaba nublado y al parecer el hecho de que le dijeran tantas y tantas ocasiones que era uno de los mejores exorcistas había generado un efecto en su psique y creer que sí lo era y que los demonios simplemente saldrían huyendo solo al verle. Entonces Juan fue a ver a aquella joven y se preparó con agua bendita, un cirio bendito, un crucifijo que había sido bendecido por el propio Papa en el Vaticano, su Biblia, al igual también el ritual del exorcismo.
Aquella joven se encontraba en su habitación con un semblante bastante maltrecho. Juan llegó hablando un perfecto latín. La joven le respondía a la vez. Juan hablaba un italiano, no perfecto, pero entre comillas, no malo. Aquella joven respondía en un italiano como si fuera nativo, un italiano perfecto. La voz de aquella joven era de un tono grave y reía con una voz demoníaca que erizaba a aquel sacerdote exorcista. Juan, al saber que efectivamente estaba frente a una presencia demoníaca, solo expeditamente comenzó a hacer el ritual del exorcismo de manera regular, de manera habitual. Sin embargo, notaba que la presencia se aferraba al cuerpo en demasía. Una de las premisas en los exorcismos es revelar el nombre del demonio que ha perpetrado al ser humano poseso para poder hacerle frente y así poder expulsarlo. Y Juan lo sabía. Entonces Juan le solicitaba a aquel demonio que aquejaba a aquella joven que dijera su nombre y que se manifestara, a lo que aquella joven posesa decía: Juan, yo no soy ningún demonio, yo soy el mismísimo Satanás. Y tú no me puedes exorcizar. Tú has exorcizado a legiones de demonios. Tú has regresado al infierno a muchos de mis querubines demoníacos. Tú has sido un verdadero problema para muchos de mis demonios, muchos de un rango bastante alto. Es por eso que el día de hoy tú no eres un rival para mí, pues caíste en mi trampa, caíste en esa trampa. Ahora eres un ser tan despreciable como yo. Tantos secretos tan despreciables que has guardado solo para mantener tu estatus de poder. Tanto daño que has hecho. Dios ya te abandonó y el cuerpo de esta joven ni siquiera me interesa. Solo fue una herramienta para poder poseerte a ti. En eso, la joven mujer regresaba en sí llorando agónicamente y aparentemente parecía que había sido exorcizada y liberada de la presencia demoníaca que le estaba aquejando. Aquel cardenal, hermano de la joven, le agradecía a Juan y le decía que él era el mejor. Juan, al estar de regreso en su casa, comenzó a escuchar voces internas demoníacas y comenzó a ver en sueños imágenes de Satanás donde le atormentaba bastante. Juan trataba de regresar a aquella espiritualidad, pero aparentemente la había perdido, pues sentía que Dios ya no le estaba respaldando. Un día encontraron a Juan corriendo como un perro en su habitación y escupiendo un crucifijo, lanzando maldiciones contra de una virgen. Los sacerdotes que habían encontrado a Juan sabían que aquel prominente sacerdote había sido poseído por fuerzas demoníacas. Se realizó la petición para al Vaticano realizar un exorcismo con suma urgencia para aquel sacerdote que estaba siendo aquejado por entidades demoníacas. La petición fue aprobada y así mandaron una comisión de sacerdotes exorcistas quienes aún no habían sido corrompidos. Fueron muchas las sesiones que se llevaron tratando de sacarle a aquel sacerdote a aquella entidad demoníaca. Sin embargo, no había ningún dejo de avance en el ritual, sino todo lo contrario. Aquel sacerdote cada vez tenía un semblante peor y parecía que aquel demonio era sumamente fuerte. Aquellos sacerdotes nunca habían presenciado cosa tan aterradora. Aquel sacerdote exorcista iba muriendo día a día, poco a poco, minuto tras minuto. Un día, simplemente el cuerpo de Juan ya no resistió y simplemente murió. Después de varias sesiones en la cual se intentó sacar aquel demonio, pero aquel demonio era Satanás y Juan ya no tenía el cobijo de Dios, pues desafortunadamente para Juan, él había caído en el juego de Satanás, quien fue el artífice para adentrar a Juan en un mundo de maldad y así poder culminar esa venganza por haber retirado a tantos demonios de cuerpos de inocentes de regreso al Averno. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas,
recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte que tengas y pases una mórbida noche.